Mis queridos amigos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que la presencia de Dios, las bendiciones del Señor sean con todos ustedes siempre. Para mí es un gozo traerles a ustedes estos relatos, esas historias que nos acercan a la presencia de Dios, que nos acercan al conocimiento de saber quién es el Dios creador, cuál es el propósito de nuestras vidas. Y lo hacemos a través de la palabra de Dios, nuestras lecturas, nuestros relatos. Es para que usted conozca, siga conociendo más a nuestro Dios Salvador y Creador. Amigos, queridos amigos, reciban mis saludos y no se olvide de compartir y darle un like a nuestro canal. Queremos seguir avanzando, trabajando para que ustedes se gocen y también puedan crecer en fe, en amor, en los caminos del Señor. Es un gozo para nosotros poderles traer estos relatos. No se olvide de suscribir a algún amigo o una amiga y que pueda aprender más acerca de la palabra de Dios, que ese es nuestro deseo de todo corazón, para que usted pueda crecer y su fe aumente en Él. La última vez que pude relatarles, estaba hablando acerca de que tenemos un compromiso de aprender los evangelios, el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento. Ya les relaté hace un tiempo atrás el Antiguo Testamento, ahora les relaté hace un momento, el video anterior, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora vamos a continuar, quiero continuar leyendo los libros que continúan, como Hechos, Romanos, Corintios y los que siguen más adelante. Vamos a seguir, vamos a continuar, por favor, y presten atención. Continuamos después del libro de los 4 evangelios. Viene el libro de los Hechos. Es la historia completa donde los discípulos, todos los discípulos, 12 discípulos de Jesús, cumplieron su ministerio. Cuando Jesús ascendió al cielo, le dejó el ministerio a ellos para que puedan seguir proclamando el evangelio a las personas, tanto a judíos como a gentiles. Este libro fue escrito por Lucas, el discípulo de Lucas, un autor. Lucas, él no fue discípulo de Jesús, pero fue un discípulo que no estaba en los 4 evangelios, no escribió los evangelios, ni tampoco fue discípulo de Jesús, pero básicamente fue un siervo de Jesús, porque escribió un libro, porque vio a Jesús, se convirtió a Jesús y habló de Jesús también. Y es interesante cuando él escribe acerca de los viajes del apóstol Pablo y todos los discípulos, Pedro y todo. Ustedes van a escuchar un compendio, un resumen de cada libro que yo les estoy trayendo a ustedes. Como les dije, el autor es Lucas y posiblemente fue escrito este libro en Cesarea o Roma. Aquí el doctor Lucas era un doctor. Comienza donde concluyó su evangelio. El evangelio, él escribió uno de los evangelios, aunque no fue discípulo de Jesús propiamente dicho, y le envía a un amigo llamado Teófilo, un cristiano llamado Teófilo. Entonces, en este libro de Hechos, vemos la historia del ministerio de Cristo a través de la vida de sus discípulos. O sea, que Jesús dejó a sus discípulos, como les mencioné, y ellos se encargaron de trabajar, de continuar la misión, el ministerio de Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos en el capítulo 1. Encontraremos la ascensión cuando Jesús se va. Luego el capítulo 2, cuando recibe el Pentecostés, la reunión de muchos ciudadanos de diferentes países. Y entonces empieza el ministerio con la iglesia primitiva en Jerusalén. Luego aparece el evangelio se esparce, se multiplica en Judea, Samaria. También veremos el primer viaje misionero de Pablo. También encontramos el concilio de Jerusalén.
Luego el segundo viaje de Pablo, el tercer viaje de Pablo. Y cuando Pablo también viaja a Roma, el Espíritu Santo desciende en el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo desciende, le da poder a los discípulos que estaban reunidos en ese momento. Y entonces empieza el liderazgo de Pedro en la iglesia. También vemos la muerte de Esteban, uno de los grandes discípulos que tuvo. Y entre otros temas, que Dios no nos pedirá que hagamos nada sin también proveernos lo que necesitamos para hacerlo bien. El crecimiento de la iglesia será continuo y significante, con la dirección del Espíritu Santo. Es imposible vivir una vida cristiana exitosa si dejamos de lado el Espíritu Santo. Tenemos que ser unos cristianos obedientes a la dirección de Dios. Y vamos a tener muchas oportunidades, grandes oportunidades, para compartir a Cristo. Y Él es el que nos guiará a nosotros, a cada uno. Nos sostendrá, nos dará la victoria, siempre. Así que, queridos amigos, recordemos, esa es la historia del libro de los Hechos, que son una historia de cómo la iglesia creció. Padecieron torturas, peligros, naufragios, pero permanecieron fieles. Muchos discípulos murieron, pero otros siguieron proclamando el Evangelio. Luego, después del libro de los Hechos, encontramos el libro de los Romanos, que fue escrito por el apóstol Pablo, que entra en escena aquí el apóstol Pablo. Después que se convirtió a Jesús, él empieza a escribir sus epístolas, empezando con los Romanos. Fue escrita posiblemente en Corinto, en Grecia. La escribió y fue dirigida a los cristianos en Roma, a judíos como a gentiles. En Roma era un centro de uno de los más grandes imperios que el mundo haya conocido. Este tiene unas alrededor de 13 epístolas. Es una exposición teológica sobre la salvación y la doctrina sobre la justificación por la fe. Eso vamos a encontrar en este libro. Al leerlo, Pablo reflexiona sobre la gratitud por la salvación de Dios por la gracia. También la justicia, que no es por obras, se ilustra más aún con el ejemplo de la vida de Abraham. Tenemos que, dice la Escritura, que todos los hombres son pecadores. También está la salvación por la fe, el plan de Dios para Israel, pero para nosotros. Las relaciones y actitudes cristianas. Entre otros temas, tenemos que todos nacemos con una naturaleza pecadora. Y dice un versículo en la Biblia allí, 3:23, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amigos, nosotros tenemos toda una tendencia a pecar, pero la salvación es un regalo disponible para todos nosotros a través de la gracia de Jesucristo. Somos justificados por la fe, no por obras, pero esa santificación la conseguimos a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay poder divino para una vida santa a través del Espíritu Santo. Ese es el libro de Romanos. Luego encontramos la carta a los 1 Corintios, también un libro escrito por Pablo. Su lugar donde escribió esta carta fue en Éfeso, y la escribió desde la iglesia de Corinto. Había muchos problemas internos en esa iglesia. Había una familia de Cloé que le habían dicho a Pablo que había mucha contienda en esta iglesia. Entonces habían hombres que llevaban la carta para Pablo para que los ayuden en estos aspectos. Muchos problemas de la carne sacrificada a los ídolos, matrimonio, divorcio, la cena del Señor. Muchas enseñanzas acerca de los dones espirituales también. Había divisiones en la iglesia, como hay actualmente en las iglesias ahora. La inmoralidad. Entonces, hay unas palabras claves que menciona
aquí el apóstol Pablo en este libro. Corrección, a ver la unidad. Quería que la iglesia sea una en Cristo, uno para amar, servir y ministrar y derrotar al mal con la fuerza del Espíritu Santo. Entre otros temas, él decía que solo Cristo puede limpiar nuestros pecados y darnos la posición que necesitamos ante Dios. Solo los cristianos pueden dar verdadero amor. El verdadero amor es una decisión, una acción y un compromiso. Y también menciona esta parte interesante, que Dios nunca dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. ¿Se dan cuenta, hermanos, amigos? Había los problemas en la iglesia de Corinto, también cómo disciplinar la iglesia, el matrimonio, los derechos de la libertad en Cristo, el culto público, dones espirituales, la resurrección, un tema que había, que también estaban con problemas ahí la iglesia, y los planes e instrucciones del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Esa fue la primera epístola, pero hay dos epístolas, la primera y segunda epístola. La segunda epístola también nos habla de la manera como la iglesia debía conducirse. Había muchos problemas, amigos. Y Pablo era muy enfático en esto. Esta carta fue dirigida en cambio a la iglesia de Filipos, en Macedonia. También él escribió en Filipos, pero fue a la iglesia de Corinto una vez más. Ahí expresa sus sentimientos, su deseo de que la iglesia se une en amor. Él explica a los hermanos que él tenía sus problemas, pruebas que tenía que soportar y que se sentía triste cuando a veces los hermanos no podían reconciliarse. Demuestra su aflicción, demuestra su amor por la iglesia. La bondad de Dios es más poderosa que la maldad de Satanás. Es una bendición tener la posibilidad y el privilegio de ofrendar para la obra de Dios. También habla, no todos los maestros religiosos son del Señor. Habla también de que hay algunos maestros religiosos que tienen interés por el dinero más que por las obras. Habla de la exposición y filosofía de Pablo, la mayoría de cristianos, el análisis de la autoridad de Pablo como apóstol. Las palabras de los justos a veces son malentendidas y condenadas por el mundo, pero debemos gloriarnos y gloriar en Jesucristo. Él es que nos da la victoria. Dice el apóstol, él hace un desafío a cada cristiano a buscar reconciliación, no estar dividido en la iglesia, que seamos familia con los demás y podamos compartir y depender absolutamente de Dios. Dios los bendiga. Terminamos estos cuatro libros. Ahora continuaremos más adelante con los siguientes libros. Dios los bendiga. Amén.